Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre tecnologías y salud. Un podcast, un espacio donde vamos a compartir esta transformación, esta implementación de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas en el campo de la salud, y en cómo está afectando esta transformación a las profesiones sanitarias. Y para hoy, para nuestro episodio, tenemos el honor de contar con un invitado excepcional, Juan Luis Pedreño Molina. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias por invitarme. Juan Luis es un referente en inteligencia artificial y en tecnologías disruptivas, sobre todo en la innovación, ¿no?, de estas tecnologías. Eres portavoz de inteligencia artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Eres catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Así que es un verdadero placer tenerte aquí hoy, Juan Luis. Bienvenido. Nada, muchas gracias. El placer es mío y bueno, creo que son iniciativas que son ahora súper necesarias para empezar a inculcar esa cultura de transformación, digamos, mental que hay que tener para la adaptación de las nuevas tecnologías. Pues genial. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, Juan Luis, por conocerte un poquito mejor, ¿no? Tienes una trayectoria muy amplia, desde ingeniero en telecomunicaciones, una cátedra en Cartagena, en la Universidad Politécnica, decano del Colegio de Ingenieros de Teleco, como hemos dicho, y actualmente desempeñando ese papel, ¿no?, tan importante de portavoz de inteligencia artificial a nivel nacional. Entonces, para conocerte un poco mejor, nuestros oyentes, cuéntanos tu trayectoria a lo largo de toda esta etapa hasta que llegas hoy a ese momento de esa portavocía. Bueno, pues yo tenía esa ambición en la época de que empezaron los ordenadores por el tema de la programación y todo esto, y entonces, bueno, yo quería ser arquitecto, pero en último momento cambié la decisión. Y bueno, me atrajo una carrera que se llamaba Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiaba en Madrid y en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, me pareció que era una cosa muy atractiva, sin conocer la carrera. Luego me di cuenta de la dureza de la carrera, pero bueno, también los privilegios que tiene el poder formarte a ese nivel, ¿no? Y bueno, estudié la carrera de Ingeniero de Telecomunicación en Madrid y precisamente por un tema de salud en la familia, pues tuve que rechazar algunas de los puestos de trabajo que tenía en Madrid. Me vine para mi tierra, para Cartagena. Y bueno, empecé a trabajar y rápidamente, pues, conocimos la noticia de que se creaba la Universidad Politécnica de Cartagena con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, con dos ingenierías. Y bueno, opté a esa primera digamos, captación de profesores, pues por España y por fuera de España. Y bueno, conseguí entrar, entré pues en la escala de ayudante de universidad en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Bueno, ya fui promocionando hasta llegar a tener la plaza de catedrático. Y bueno, y la verdad que esa inquietud por cerrar el círculo de la docencia con la empleabilidad de los estudiantes, pues me hizo al final pues también presentarme al cargo de decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la región de Murcia, donde ya llevo casi 16 años al frente de la institución, con un gran equipo. Y bueno, eso me permite también cerrar un poco el círculo. Y luego, bueno, tuve una propuesta para en el año 2019, final 2019, para integrarme en el Congreso de los Diputados como portavoz de Transformación Digital. Y bueno, tuve esa oportunidad, que es una oportunidad que te permite ver la dimensión de la transformación digital de un país desde otro escaparate que no es tu despacho de profesor. Y en este último periodo, pues me han nombrado portavoz de inteligencia artificial en la comisión que has comentado. Y bueno, pues ahí me pilla en un momento además en el que hay una regulación que ha entrado en vigor el 1 de agosto, entonces una regulación europea de inteligencia artificial, y ese periodo de transformación del país que hace que muchos sectores estén inquietos porque no saben que tienen que incluir la inteligencia artificial, pero exactamente no saben cómo hacerlo,
cuáles son los riesgos y cuáles son los requisitos que se les va a pedir a una empresa que quiera incorporar inteligencia artificial en sus tareas productivas, en sus sistemas, ¿no? Eso me está permitiendo participar en muchos foros a nivel nacional e internacional en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que es bastante apasionante, porque además yo, pues la casualidad ha hecho que yo me doctoré en inteligencia artificial. Yo me doctoré cuando lo que antes se llamaban las redes neuronales, que es el precursor del machine learning, lo que es la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, me conozco más o menos la teoría porque he programado. Yo lo hice con robots. O sea, yo apliqué la inteligencia artificial a la robótica humanoide, luego cambié de línea de investigación. Pero bueno, me permitió saber qué es entrenar un sistema de inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus errores. Y entonces, pues también, digamos, sabiendo la práctica, con la regulación y con la teoría, pues me permite tener una visión global que puedo difundir por en el resto de, no solo en las empresas, sino en el resto de sectores y en la propia administración. Pues una trayectoria muy amplia y además la visión que te está aportando el estar, ¿no? El haber pasado por esos diferentes roles y estar ahora mismo en el espacio donde estás y en el lugar donde estás, pues te permite un poco tener esa visión técnica para luego llevar a cabo pues esos proyectos, ¿no? De forma mucho más integral. Pues gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, Juan Luis, ahora mismo estamos viviendo un momento de transformación sin precedentes, porque es verdad que ahora mismo estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, una revolución que, si se diferencia en algo de las anteriores, es en la velocidad que lleva ahora mismo esos cambios, ¿no? Que incluso a la población nos cuesta adaptarnos a todas esas nuevas herramientas que están apareciendo y estos cambios, ¿no? Tan galopantes. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, como bien decías, nos está afectando a toda la población y, como no, a los sectores profesionales. Entonces, desde tu ámbito, desde la administración pública, desde el gobierno, podemos llamarlo también, ¿qué es lo que se está llevando a cabo o qué proyectos se están llevando a cabo para que la población en general se adapte mejor a esta cuarta revolución industrial y, sobre todo, el sector profesional, indistintamente del trabajo que desempeñes? Bueno, a ver, yo creo que, como tú has dicho, yo siempre que cuando voy a dar alguna charla siempre empiezo diciendo lo mismo, ¿no? Lo que siempre hemos llamado tecnología disruptiva, llevamos muchos años hablando de tecnología disruptiva y ahí metemos Big Data, metemos 5G, metemos Cloud, metemos cualquier tipo de blockchain, drones. Sin embargo, la disruptiva de verdad es, como tú dices, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una tecnología que te permite provocar un cambio brusco, un cambio sin precedentes en cualquier ámbito. Y además a una velocidad, como tú comentas, súper rápida. De hecho, Estados Unidos y China empezaron hace tiempo y han cogido una velocidad de muchísimas empresas de inteligencia artificial fuera de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los sectores necesitan, o sea, la inteligencia artificial meterlo en sus sistemas, ¿no? Cualquier sector. Entonces, en unos hay, digamos, más ventajas que en otros. Por ejemplo, hay sectores como, por ejemplo, el sector educativo, que es un sector que está un poco inquieto porque saben que tienen que incluir inteligencia artificial, pero por otro lado, muchos profesionales del sector educativo lo ven como una amenaza también, ¿no? Porque dice, si algo es capaz de hacerlo, o por ejemplo una inteligencia artificial generativa, el alumno no lo va a hacer. Entonces, todo este cambio genera cierta inquietud, ¿no?, en el sector educativo. Pero si nos vamos, por ejemplo, al sector editorial, los editores de libros, por ejemplo, pues también están sufriendo un proceso en el que la inteligencia artificial es imparable, pero hoy en día un libro lo puede hacer cualquier persona dictándole un mensaje a un sistema de inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT o cualquiera de estos, ¿no? Entonces, eso está generando unos cambios bastante importantes, como por ejemplo también en el sector de los creativos, ¿no? Los editores, o sea, los pintores, los escritores, los marketing, doblaje, en cualquiera de estos sectores, la inteligencia artificial es una ventaja, pero también una amenaza, ¿no? Pero luego hay dos sectores, como es por ejemplo el sector sanitario,
o el sector industrial, donde yo veo todo ventajas. O sea, no hay... incluso la ley no interfiere mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo ahí veo todo ventajas. ¿Qué tiene que hacer la administración en esto? Bueno, a ver, la administración, en lo concerniente al ámbito público, bueno, tiene que utilizar la inteligencia artificial y muchos de los procesos que nos relacionan la administración con el ciudadano, que se puede mejorar con la inteligencia artificial. Pero yo lo que sí que no tengo duda es que la inteligencia artificial tiene que entrar mucho en el ámbito privado. Es decir, las empresas tienen que desarrollar inteligencia artificial. Empresas como, del sector sanitario hay muchas, ¿no? Y en cualquier otro sector que tienen que desarrollar la inteligencia artificial, y son ámbitos privados. No hay mucho techo, no hay mucho límite, hay un montón de oportunidades. Entonces, la administración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, ¿y qué es lo que debería hacer o está empezando a hacer? Pues asegurar la protección del dato, que es el alimento del sistema de inteligencia artificial. Es, por ejemplo, garantizar el tema de la ciberseguridad. Es muy importante. Tú vas a entrenar un sistema, por ejemplo, de coche autónomo, pues que no haya un proceso de ataque en el momento en el que se está entrenando o resolviendo una maniobra del coche, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial. Y básicamente es eso, ¿no? Es asegurar, pues eso, la ciberseguridad, la protección del dato, pero sobre todo incentivar la inteligencia artificial, porque es una innovación. Es decir, yo creo que tiene que haber programas mucho más agresivos de fomento de la innovación, que es lo que está más directamente vinculado a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad enorme, que vamos un poco retrasados en Europa, lógicamente también en España, y que las empresas privadas que quieren empezar a desarrollar sistemas de inteligencia artificial, aquí conocemos, estamos en un entorno de una de ellas, pues lo que necesitan es apoyo en la innovación para que puedan desarrollar, protección para que tengan la seguridad de que pueden desplegar y desarrollar los sistemas, y luego un incentivo, ¿no? Un impulso para que no sea el que una empresa se dedique a desarrollar un software de inteligencia artificial, no sea una cosa aparte, no sea un bicho raro dentro de lo que es la tecnología, porque es que es imparable. Lo queramos ver o no, es imparable, y esto empezó hace mucho tiempo. Yo me doctoré en el año 2002, me parece, y ya trabajaba yo con redes de inteligencia artificial. Entonces, es una cosa que ya está, que es imparable, y lo que hay que coger es, como tú decías al principio, hay que coger velocidad, y la administración lo que tiene que hacer es dar el soporte para que las empresas privadas, que son las que van a desarrollar, pues cojan velocidad de crucero. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. O sea que ahora mismo es verdad que debería existir esa sinergia, ¿no? Como tú bien dices, entre la parte privada, ¿no? Esa empresa privada que a nivel, podemos decir, de legislación, de normativa, tiene más flexibilidad que la administración pública, sin, por supuesto, rebasar los límites legales y éticos, pero sí que ahora mismo se está potenciando mucho el que se trabaje de la mano, ¿no? Que la administración pública, para determinadas herramientas, programas, software, etcétera, pues tienen que, lógicamente, tirar de esas empresas privadas que sí que van a una velocidad un poquito más avanzada que el sector público. Bueno, Juan Luis, respecto al reglamento ¿no? De la inteligencia, del reglamento europeo de inteligencia artificial, que se publicó el 1 de agosto de este año, de 2024. Pues es un reglamento que, como tú bien dices, hay países como Estados Unidos o China que ahora mismo no tienen ningún tipo de reglamentación, lo que les hace ir un poquito más rápido que nosotros. Pero es verdad que Europa en eso ha dado un paso al frente y ha decidido poner unos límites, ¿no? Y unas normativas para que a la hora de diseñar estas herramientas y estos programas de inteligencia artificial, pues todo esté referido a proteger al ciudadano, ¿no? A nuestros derechos fundamentales, y a intentar que toda la información que se maneje pues sea una información que no nos pueda hacer ningún tipo de daño. Entonces, es un reglamento que ahora tú nos puedes contar un poco mejor. Al final lo que ha establecido son una serie de riesgos, ¿no? 4 riesgos que cuando se elabora cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de programa de inteligencia artificial, pues acorde al tipo de impacto que pueda tener o al producto que pueda ocasionar, puede ser un riesgo mínimo,
Luego existiría el riesgo específico de transparencia, que antes creo que se llamaba riesgo medio o moderado. Luego tendríamos el riesgo alto. Y por último ya sería el último escalón al que ningún programa debería llegar, que es el riesgo inadmisible. Entonces, si ese reglamento lo trasladamos al contexto de la salud, del ámbito sanitario, ¿qué impacto crees tú que va a tener, sobre todo, por ejemplo, en software médicos, donde sabes que se utilizan datos sensibles, datos de los pacientes, y que puede haber un riesgo alto, elevado? ¿Qué impacto puede tener el que aparezca esa reglamentación en el campo de la salud, en el contexto de la salud, con las herramientas que utilizamos? Bueno, a ver, como lo has comentado muy bien, no hay ninguna reglamentación en el mundo de inteligencia artificial salvo la reglamentación europea. El reglamento europeo empezó a hacerse hace mucho tiempo. En el año 2021, de hecho, la Comisión Europea saca un borrador que está disponible porque se llegó a publicar, donde el problema que había era la ética. El problema, la gente veía que el problema de la inteligencia artificial es que tú podías entrenar, cuando tú tienes que entrenar un sistema de inteligencia artificial, y dices, voy a entrenar, por ejemplo, un sistema con todos los datos de Internet. Y dices, bueno, todos los datos de Internet no me vale. Entonces, dice, voy a coger una parte de los datos que necesito. Entonces, ahí hay un sesgo. Estás eliminando una parte con tu criterio, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la ética de la inteligencia artificial. Es decir, que puedas excluir, por ejemplo, si yo decido entrenar un sistema de inteligencia artificial para recursos humanos, es decir, para fichar a una persona en mi empresa, oye, pues si yo excluyo solo los hombres, pues el sistema de inteligencia artificial, a la hora de entrenar, pues solo cogerá a una mujer. Entonces, al final, pues se crea un sesgo, ¿no? Ese problema se generó, salió el reglamento, y no llegó a aprobarse finalmente porque fue justo en el momento que aparece la herramienta ChatGPT, la versión 3.5, que es la que todos tenemos la que la gente se podía descargar en los terminales, ¿no? La de uso general, lo que se llama inteligencia artificial de uso general, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese momento pues se escondió el borrador que había 2021 y el Parlamento Europeo, la Comisión, se dio cuenta de que podía ser un riesgo mucho más elevado porque, claro, aparecían sistemas de suplantación de identidad con muchísima facilidad, con una tecnología donde aparentemente una persona con un cargo puede decir y moverse de una manera que ni es él ni nunca habría dicho él lo que estaba diciendo. Entonces, cuando empezaron este tipo de cosas y la capacidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para el tema de la biometría, para el tema de clasificar, pues se retiró ese borrador y empezó la redacción, que ha durado 2 años, de un nuevo reglamento, ¿no? Ese reglamento ya lo que hace es que pone el foco en 4 niveles de riesgo, como tú has explicado. En realidad, cada nivel de riesgo lo que hace es que al que desarrolle un sistema con ese nivel de riesgo, pues se le pide una serie de requisitos. Entonces, los que son de riesgo inaceptable, como no se pueden utilizar, pues ya está. Y los que son de riesgo mínimo se pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero luego están los de riesgo sistémico o riesgo específico, que son básicamente los sistemas de IA generativa, que, bueno, mientras no genere un daño a la salud, un daño a la seguridad, no tiene mayor problema. Y luego están los sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo, están dedicados a sistemas de inteligencia artificial que se desarrollen o que se implementen o que afecten a cualquier ciudadano europeo, aunque se hayan desarrollado en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, y que suponga un riesgo para la seguridad, sobre todo un riesgo para la seguridad, ¿no? Entonces, en ese caso hay un anexo en la ley tremendo, muy extenso, donde la empresa tiene que justificar que ese sistema pues está dentro de los parámetros que dice la ley, es decir, con qué tipo de datos se ha entrenado, la calidad de los datos, el conjunto de datos, que no haya sesgo, el modelo que se ha utilizado para entrenar, el algoritmo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que argumentarlo. Y hay que argumentarlo en una agencia que es de obligado creación, según dicta la ley, en cada uno de los países. En España se ha creado una que está en La Coruña, ¿no? Entonces, en el sector sanitario, si el software no tiene un peligro para la seguridad de las personas, en principio no tendría que tener mayor problema. Entonces,
yo creo que, como decía al principio, el sector sanitario es uno de los privilegiados con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puede hacer, por ejemplo, un diagnóstico preciso de algo, porque puede hacer es una ayuda a una toma de decisión que yo no conozco en ningún otro sector. Lógicamente, todo el tema que tiene que ver con la protección del dato, el anonimato de las pruebas médicas, bueno, es un tema más de ciberseguridad y de cumplir el esquema nacional de seguridad que un tema de inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los software en el sector sanitario? Bueno, pues tener claro que los sistemas de inteligencia artificial tienen error. Eso es fundamental. La diferencia de la inteligencia artificial con cualquier otro sistema es que si yo diseño un software de blockchain para que se haga una transmisión, si se hace mal es porque lo he diseñado mal. Pero la inteligencia artificial no funciona así. Tú puedes diseñar un sistema muy bien para que dé un resultado, pero como has entrenado algunos datos que no son de calidad, o con pocos datos, o con un algoritmo más impreciso, o con un modelo con pocos parámetros, pues te va a generar un error. Entonces, eso es, en el sector sanitario es, digamos, lo que hay que tener muy claro. Tiene que ir acompañado de una supervisión, por lo menos en los casos que sean más preocupantes, ¿no? Siempre se puede incorporar, y ya lo están haciendo algunas compañías médicas, la inteligencia artificial para sacar una foto a una manchita uh-huh. y que te haga un prediagnóstico, incluso una recomendación de cuál es el tratamiento, si es algo que pueda hacer directamente el usuario, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que la ley está. Como tú has dicho, en Estados Unidos y China van más adelantados porque no tienen ley, pero aquí ya está. Se puede discutir si era el momento, si no, si había que hacerlo o si no. Pues eso es un debate que está desde el principio, o sea, regulación versus innovación. Pero una vez que está, lo que hay que hacer es empezar a incluir los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, tú me preguntas por el sector sanitario. En el sector sanitario. Pero a toda velocidad. Porque es un riesgo mínimo. El riesgo que tiene no es una clasificación en el cual se ponga en peligro la seguridad de las personas, sino es más un tema de qué pruebas se van a utilizar, que los datos de entrenamiento se utilicen con diagnósticos claros. Es decir, cuando yo voy a entrenar con un tag, le tengo que decir, este es el tag, el sistema de inteligencia artificial tiene que descifrar, tiene que discretizar cuáles son los puntos que le interesa, y luego es el médico el que tiene que decir que eso es un tipo de tumor o un tipo de enfermedad, ¿no? Y ese acierto es el que tiene que hacer el médico, que es el que ha hecho toda la vida, pero la automatización de todo ese proceso hay que hacerlo, hay que incluirlo, y que los hospitales, por ejemplo, pues tienen que hacer esa transformación digital. Lo que no vale es incluir una tecnología tan disruptiva como la IA sin que vaya acompañada de una transformación digamos, de adaptación de las personas que toman las decisiones. O sea, yo creo que eso es fundamental. Va a pasar en todos los sectores. En el ámbito sanitario, en Estados Unidos, por ejemplo, van muy adelantados porque existe esa cultura de transformación digital cuando sale una tecnología como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y respecto a los tiempos, es verdad que es una ley, es una norma que entra ahora mismo el 1 de agosto en vigor, pero sí que deja un margen muy amplio para implementarla, ¿no? Porque creo que hay 12 meses, ¿no? Para llegar a adaptar la ley a las empresas, incluso, si no me equivoco, las de riesgo alto, o sea, lo que sean las herramientas o los software de riesgo alto, que pueden generar ese riesgo inadmisible, deja 24 meses, no lo sé, o sea, me sorprende el tema del tiempo, ¿no? Y era por entender un poco mejor por qué una ley que empieza el 1 de agosto, pues te deja tanto margen para adaptarte, ¿no? A esos nuevos requisitos. Sí. No, buena la pregunta porque, a ver, la regulación, cuando se regula, entonces se sale todo el Congreso de Diputados, lógicamente, cuando se regula, pues bueno, se establecen unos requisitos y unas sanciones en el caso de que no se cumplan esos requisitos, y bueno, y eso perdura a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Bueno, pues que ha salido una ley que efectivamente establece 4 niveles de riesgo, pero a cada nivel de riesgo le pone un tiempo de cumplimiento. Hay una moratoria. Por ejemplo, los de riesgo inaceptable, como por ejemplo suelen ser los casos por ejemplo de biometría, es decir, la clasificación social que en China está permitida, la ley en Europa lo prohíbe. Tú no puedes poner sistemas biométricos para clasificar
a personas según las emociones, porque se puede detectar tanta información de una persona que tú puedes llegar a saber incluso la religión, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso que no, en países asiáticos está permitido, aquí está absolutamente prohibido, ¿no? Bueno, pues ahí dan 6 meses de demora. O sea, 6 meses para el cumplimiento. Cualquier empresa que quiera desarrollar un sistema que quiera hacer eso, ya sabe que tiene 6 meses para cumplir la ley y, por tanto, quitarlo del mercado, ¿no? Luego, los de riesgo alto, hay como hay 2 plazos. Hay uno que son a los 24 meses, pero es que hay otro plazo a los 36 meses según el nivel de riesgo dentro de los de riesgo alto, ¿no? Claro, eso, desde mi punto de vista, va a hacer que si tenemos 2 años para el cumplimiento de la ley, por ejemplo, un sistema de alto riesgo puede ser el que comentaba antes, que un sistema de inteligencia artificial contrate, sin pasar por una supervisión humana, a una persona para un puesto. Yo quiero un puesto de comercial en mi empresa, yo tengo una serie de currículums y es el sistema de inteligencia artificial el que lo decide, ¿no? En ese caso, tú tienes que cumplir una serie de requisitos porque es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puedes dejar excluir a personas de eso si lo hace un sistema automático que además tiene errores, ¿no? Como es un sistema de inteligencia artificial. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que preparar toda esta documentación que comentaba al principio para demostrar que el sistema, pues entrena con los datos adecuados, que no deja a nadie fuera, etcétera. Un proceso para mí muy tedioso y tampoco para mí tiene mucha incertidumbre de cómo se va a hacer eso, ¿no? Pero esta ley incorpora una cosa que yo nunca había visto en ninguna, y es que hay un anexo en el que define 4 o 5 sistemas de alto riesgo, ya los identifica, ¿no? Y sin embargo, al final también hay un artículo, una disposición donde dice que a los 5 años, primero que ese anexo es flexible, es decir, cada año se pueden ir metiendo sistemas de alto riesgo, claro, y que a los 5 años hay que darle un repaso a la ley en función del efecto que haya tenido. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la inteligencia artificial va a entrar muy rápida y la ley ya nace un poco por detrás, porque ya anticipa que esto va a ir tan rápido que no se sabe cuál va a ser qué rumbo va a tomar la inteligencia artificial. Entonces, tiene esas disposiciones un poco preventivas, y yo creo que el otro día tuve la ocasión de reunirme con uno de los eurodiputados que son los que han liderado el proceso de la regulación del texto final de la regulación de la inteligencia artificial en Europa. Me decía que aunque la ley establezca niveles de riesgo, como esos niveles de riesgo no van a afectar más que un 5% de los sistemas que se quieran utilizar en cualquiera de los sectores, que se desarrollen los sistemas en base a las oportunidades y no a los riesgos. Es un poco paradójico, pero es que los riesgos no afectan van a afectar, pues eso, o sea, en los procesos democráticos no se pueden hacer determinadas cosas, con los procesos de desinformación, hay determinados aspectos donde los sistemas se clasifican de alto riesgo, pero si no, lo normal es que cuando uno utilice una inteligencia artificial generativa, el producto sea algo que no sea clasificado como alto riesgo. Entonces, yo creo que hay que ver las oportunidades que tiene y no estar pensando que hay una ley que dentro de 24 meses, o de 12, o de 36, tengo que cumplir una serie de requisitos. O sea, hay que desarrollar dentro de los parámetros de que no tenga ningún riesgo para la seguridad. Y entonces, así se avanzará muy rápido, porque Estados Unidos y China no están esperando el plazo de cumplimiento de la ley europea. Entonces, no esperemos nosotros tampoco. Vamos a empezar a trabajar la inteligencia artificial y habrá una agencia que pueda ayudar, a una oficina europea, y entonces, en base a eso, pues ir lo más rápido posible. Alemania y Francia ya tienen dos grandes empresas valoradas en miles de millones de euros con inteligencia artificial. El resto de los países, en España tendríamos que estar a ese nivel. Entonces yo creo que hay que empezar a no pensar tanto en la ley
y pensar más en las oportunidades que genera la inteligencia artificial. O sea, como generar ahí una mezcla, ¿no?, entre que sea equilibrada, entre lo que es, como tú has dicho, la innovación y la regulación. Eso es. Es complicado, pero bueno, creo que estamos dando pasos. Pero aquí hay más posibilidades de innovación. Sí. O sea, la innovación va a pesar mucho más que la regulación, que va a afectar en general a quien quiera hacer daño. Y bueno, eso tampoco entiendo que los sectores, la educación, el sector industrial, la salud, no están pensando en desarrollar sistemas de inteligencia artificial para hacer daño. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Y en base a esa agencia, ¿no?, la agencia que hemos comentado, o la agencia que tú antes previamente has dicho, se ha creado el ministro José Luis Escrivá, ahora en junio de este año, presentó la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial aquí en España. Su sede es en La Coruña y bueno, y se ha nombrado como director a Ignasi Belda. Quería preguntarte, relacionado con el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, porque lógicamente van de la mano, esta agencia, que para todos es algo nuevo, es una agencia sin precedente, nunca hemos visto una agencia de supervisión, lógicamente, de inteligencia artificial. ¿Cómo nos puedes explicar a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios en general, a los profesionales de cualquier ámbito, qué funciones va a tener, o sea, y para qué se crea realmente esta agencia? Sí, a ver, esta agencia está bien, porque es verdad que hay cierto desconocimiento sobre esto, ¿no? Esta agencia, la ESIA, Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, se crea porque la ley lo obliga. La ley de inteligencia artificial obliga a que todos los países miembros creen una agencia. Y además, esas agencias tienen que estar coordinadas. No puede ser crear una agencia aislada, porque los problemas de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, son los mismos para todos los países, ¿no? Entonces, en España se ha creado. Es verdad que es una oficina es casi administrativa y aún no está prácticamente funcionando, pero sí que es verdad que hay un órgano superior, que es la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Ese es el órgano importante en Europa para el control de los efectos de la inteligencia artificial. Ese es el órgano. No es que las agencias nacionales sean un segundo escalón, pero ellas tienen que coordinarse para coordinarse con la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que digamos es quien va a ir dictaminando cuáles son los procesos, sobre todo para ayudar a la innovación. O sea, no se trata de crear una oficina, una agencia para penalizar, sino precisamente para ayudar a la innovación en inteligencia artificial. Y luego, como comentaba, los sistemas, por ejemplo, de alto riesgo, necesitan una documentación que es bastante extensa para demostrar que tú estás utilizando sistemas que son, que no tienen sesgo, que están bien entrenados, que no producen un nivel de error más allá de lo que se necesita. Y esa documentación pues irían a las agencias nacionales. Pero la toma de decisión global de qué sistemas empiezan a ser de alto riesgo, que no existen ahora mismo porque no los conocemos, y empiezan a entrar, eso le corresponde a la oficina europea. Entonces, es decir, son como pequeñas, creo yo, o yo lo entiendo como delegaciones de la oficina europea en cada uno de los países, ¿no? Juan Luis, hemos estado hablando, hemos comentado, la inteligencia artificial y el resto de tecnologías disruptivas tienen muchísimos beneficios. Y como hemos comentado y como se comenta y como se habla, sobre todo en salud, ¿no? Está ayudando y apoyando mucho a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones, en la organización y gestión de los centros sanitarios. Pero al igual que beneficios, pues también supone desafíos y retos, ¿no? Y también barreras que a veces nos encontramos, ¿no?, para implementar estas estructuras. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tenemos los profesionales sanitarios cuando trabajamos con estas herramientas es el tema de la seguridad de los datos. Nosotros los datos que manejamos son datos sensibles, es decir, datos que guardan toda la información de nuestros pacientes, de los pacientes, y son datos que afectan a la integridad de esos pacientes, a su confidencialidad, a su intimidad, con lo cual muchas veces nos genera un poco de ruido el tener que compartir esos datos, ¿no?, y el tener que introducir esos datos en herramientas que no controlamos muy bien, ¿no?, por el miedo a que se puedan filtrar. A su vez, también los pacientes
yo misma como paciente, también como profesional, esa inseguridad, ¿no?, que te genera que tus datos estén en unas herramientas o en un tema que todavía no controlamos muy bien. Y otro tema que se me ocurre también es el tema, por ejemplo, que ahora mismo todas estas profesiones de las que estamos o podemos hablar, estos nuevos roles, ¿no?, que aparecen, y estas nuevas profesiones, sobre todo lo que se llaman las profesiones de STEM, es decir, las relacionadas con ciencia, con tecnología, con matemáticas, con ingeniería, pues según un informe de la UNESCO, que publicó hace un par de años, año y medio, hablaba de que el 35% de estos estudios, de estas profesiones superiores, o estos estudios superiores, eran cursados por mujeres, es decir, que el 65% restante normalmente era cursado por hombres, ¿no? Y aparte, en investigación científica, pues menos del 30% de investigadores científicos son mujeres. Entonces, independientemente de que haya otros retos que tú nos quieras comentar o otros desafíos, tanto a nivel ético como legal, respecto a estos dos campos, al tema de los datos sensibles, a esa protección, ¿no?, a esa seguridad de los datos, y al tema de poder incluir, ¿no?, el generar estrategias que generen más presencia, ¿no?, de las mujeres en estas profesiones que hemos hablado. ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo o qué acciones se están llevando a cabo para poder ver estos desafíos como una oportunidad, no como un reto, como un problema? Pues mira, esto, yo cuando cambié de línea de investigación con la tesis doctoral que trabajaba en los robots, empecé a trabajar con enfermos de Parkinson. Empecé a trabajar con enfermos de Parkinson con la Universidad de Murcia, con el Departamento de Neurociencia, y yo me di cuenta de que un enfermo de Parkinson había que, de alguna forma, entre comillas, experimentar con sus movimientos para modelar la rigidez y el temblor, que es el efecto, digamos, más llamativo de un enfermo de Parkinson, ¿no? Y yo me di cuenta de que los familiares no tienen ningún problema de una forma controlada entregar la privacidad de cierta información, siempre y cuando se utilice para un servicio de protección. Es decir, a mí me gustaría, si hay un violador en mi barrio, a mí me gustaría, y mis hijas juegan en la calle, a mí me gustaría que no hubiera ningún límite y que se pudieran ver las caras de todos, pero con el fin de pillar a esa persona. Entonces, en un mundo en el que entregamos nuestra privacidad absolutamente a las redes sociales, poner límite, creo yo, a que una resonancia magnética sea como un tesoro para una persona cuando realmente se están entregando toda tu privacidad, dónde comes, con quién sales, dónde vives, en las propias redes sociales, a mí me parece es una opinión muy personal, una cierta incongruencia, ¿no? Todo lo que sea avanzar. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos de los diagnósticos son públicos. O sea, hay muchas bases de datos que son abiertas. Uh-huh. Son abiertas, están anonimizadas, pero son abiertas. ¿Por qué? Porque te sirven para que empresas de otros países puedan entrenar sus sistemas. Yo conozco una empresa de aquí en la región de Murcia, fueron alumnos míos que crearon una empresa precisamente para detectar enfermedades en la piel a partir de fotografías de un teléfono móvil y entrenaban con datos de bases de datos americanas. Son de acceso abierto, habrá que pagar o no, pero son públicos, se pueden adquirir, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de la privacidad, con la inteligencia artificial, igual lo que hay que hacer es simplemente cumplir los esquemas nacionales o poner que las propias pruebas no salgan de los hospitales, es decir, que haya una nube privada o un modelo fundacional, que tú puedas entrenar un sistema de inteligencia artificial que no sea tuyo, que sea de las grandes empresas, de Microsoft, de Google, de cualquiera de Amazon, pero que utilice los datos dentro del propio hospital, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso puede ser una solución. Pero yo creo que poner el foco en la privacidad de una resonancia cuando tú puedes anonimizar absolutamente esto, ¿no? De hecho, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, por ejemplo, hay una herramienta de inteligencia artificial de la que a mí me han hablado, yo no la he visto funcionar, precisamente para los sistemas de urgencias, ¿no? Cuando entra una persona en urgencias, pues poder tener ese diagnóstico previo, poder tener una facilidad
que te da la inteligencia artificial y no se está pensando tanto en la privacidad, sino en salvar a esa persona que en un momento dado lo necesita, ¿no? Entonces yo creo que ahí no, lo que habría que hacer es, pues no sé, igual imitar el modelo que hay en Estados Unidos, ¿no? Es decir, los datos de, si a mí me hacen una radiografía, yo esa radiografía no creo que forme parte de mi privacidad si se puede utilizar para entrenar un sistema de inteligencia artificial que pueda ayudar, por ejemplo, a la prevención o que pueda aliviar el gasto del sistema sanitario precisamente por ese tipo de prevención, ¿no? Y en cuanto a las vocaciones STEM, a ver, yo esto lo he sufrido mucho porque como decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, yo cuando me gradué, me saqué la carrera de Ingeniero de Telecomunicación, yo creo que no había ni un 15% de mujeres estudiando la carrera, ¿no? Luego como profesor he podido ver en mi universidad, en la Politécnica de Cartagena, que ese valor, ese porcentaje ha subido, pero no es elevado. No sé, ahora mismo se estará en un 30%, ¿no? Y bueno, como decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, intentamos hacer muchos programas del tema de la vocación STEM para mujeres, porque realmente es que tenemos una demanda tremenda de profesionales en estas áreas que tú comentabas, más tecnológicas, y hay un déficit en general de hombres y mujeres, pero es verdad que las mujeres en general tienden a optar por otro tipo de formaciones, ¿no? Yo, sin embargo, siendo esto así, es que hemos hecho 1000 programas y al final, pues bueno, consigues un poquito acercar en los colegios, consigues acercar lo que es la ingeniería o el desarrollo del software, pero bueno, si no hay esa aptitud, si las mujeres no, en general, ¿no? Ese porcentaje que tú comentabas, que nos hace tanta falta que se incorporen a estas disciplinas, no están. Yo creo que esto es así, es una realidad, pero yo creo que, fíjate que la inteligencia artificial va a cambiar todo esto, porque no es lo mismo hacer una ingeniería de telecomunicación, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, para desarrollar un circuito integrado, un circuito impreso o un enlace radar o cualquier otro sistema, que utilizar la inteligencia artificial pues para mejorar, por ejemplo, en el sector sanitario, mejorar o en las personas mayores, ¿no? El bienestar de una persona mayor o participar de estos proyectos de hospitales inteligentes o de residencias inteligentes o cualquier cosa que pueda ayudar la tecnología. Entonces yo creo que eso, digamos, cuadra más con con la vocación de las mujeres que les gusta la tecnología, pero les gusta más determinadas carreras que puedan ayudar de forma mucho más directa a en determinados ámbitos sociales, ¿no? Pueden ser personas mayores, pueden ser personas con discapacidad, pueden ser enfermos, pueden ser de cualquier otro ámbito que tampoco tiene por qué ser el sanitario, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a dar esa oportunidad cuando, en general, hombres y mujeres, cuando empiecen a ver, primero, que hay un resultado de empleabilidad alto. De una persona que sepa inteligencia artificial está en un nivel muy alto de empleabilidad, ¿no? Y si además eso lo aplicas no a un robot que juega al fútbol, sino lo aplicas a algo que pueda tener un fin mucho más social, mucho más para el bienestar de la sociedad en general o movilidad urbana, algo que mejore y que se vea que mejora claramente y tal, yo creo que eso va a incentivar mucho a las mujeres y también a los hombres, y ahí podemos tener un reclamo natural mucho más importante. Esa, desde luego, por lo menos mi esperanza que sea así, ¿no? Sí, la verdad que una visión. De hecho, tú estás haciendo eso. Sí, es una visión, sí, porque es verdad que ahora mismo en el sector de la salud el 80% de los profesionales son mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mezclamos, como tú dices, esas tecnologías, ¿no? esa motivación para intentar utilizar, ¿no? esas tecnologías para que nosotras, en nuestra profesión, indistintamente de la profesión sanitaria que tenga, pues te haga sistemas más eficientes,
puedas destinar más tiempo de valor al paciente, todo lo que son los sistemas burocráticos, ¿no? Todo lo que es administrativo lo podemos ahorrar y podamos dedicarnos más a la presencia y a estar ahí con el paciente, pues las vamos a utilizar. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es utilizar tecnología indistintamente en otra profesión, pero sí que las vamos mezclando, con lo cual es verdad que esa visión es importante. Si no la vea... Es una esperanza. Sí, esperemos. Bueno, y Juan Luis, mirando ya al futuro, no sé si decirte de aquí a 10 años o vamos a hablar a lo mejor de aquí a 5 años, que todo el mundo habla del año 2030 como si fuera la hecatombe, es decir, el año decisivo, sobre todo para el tema tecnológico. ¿Qué ves tú que nos trae el futuro? Es decir, ahora mismo, si tuvieras que decir de aquí a 5 años, por ejemplo, para el año 2030, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con la inteligencia artificial? Ya, si quieres lo aplicamos al sector salud o no. ¿Qué crees que va a pasar y qué nos vamos a encontrar dentro de 5 años, teniendo en cuenta la velocidad a la que ahora mismo vamos? Bueno, yo te digo el deseo, ¿no? De lo que yo sí. Me gustaría encontrarme, ¿no? Porque realmente se puede hacer. Es el tema de tener esa telemedicina real, que creo que es fundamental, sobre todo en un país como España, donde el gasto sanitario, tenemos una sanidad muy buena en España, gratuita en su mayoría. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de estos recursos que consume el país en el gasto sanitario, como en cualquier otro sector, si se puede acortar gracias a la tecnología, se puede reducir gracias a la tecnología, porque la industria pasa. En el sector industrial ya pasa, no hay un gasto tan tremendo, porque la tecnología ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que en 4 o 5 años sería perfectamente factible tener ese gran hermano digital para el ámbito sanitario. Es decir, que con un clic, una tablet, un cuestionario, cualquier cosa, incluso el análisis de voz, te pueda guiar a una persona que se levanta, porque la mayoría de las veces que uno acude a un hospital probablemente sabe lo que tiene y probablemente sabe lo que le van a decir que se tiene que tomar. Siempre, cuando he ido al médico alguna vez, siempre te dicen, no, es que el paciente es el que da el primer diagnóstico, es el mejor diagnóstico, lo da el paciente, ¿no? Entonces yo creo que evitaríamos mucho el consumo de muchos recursos sanitarios si tuviéramos herramientas de inteligencia artificial, igual que no tenemos que ir a un banco a abrir una cuenta o hacer una transacción, no hay, tú lo sabrás porque estás en el mundillo sanitario, yo creo que no hay necesidad, en mi opinión, de lo que yo veo como usuario del sector sanitario, de consumir tantos recursos humanos y materiales, cuando desde casa se podría hacer, incluso tener el sitio donde además se pueda dispensar, ¿no? Ahora estaba viendo que se está pensando en que los propios enfermeros puedan prescribir, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de voluntad, ¿no? Una cuestión de decir, oye, hay que hacer esa transformación mental para que la telemedicina, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial tiene error. O sea, lo que no podemos desvincular es el error que tiene esta tecnología con el resultado. Es decir, que no pensemos que por tener un dispositivo que es una cámara que se aplica al móvil y yo me puedo enfocar la garganta porque me noto que la tengo, que me va a dar un diagnóstico 100% fiable, pero sí te puede acortar o puede reducir ese primer recurso que tiene el sector sanitario. Yo creo que hay una capacidad de desarrollo en ese ámbito tremendo. Yo creo que si en 4 o 5 años fuéramos capaces de cambiar esa mentalidad y dar por hecho que la telemedicina puede ser tan segura como es una transacción de una cuenta a otra en un banco, por ejemplo, desde un móvil en cualquier red wifi de cualquier sitio, cuando nos demos cuenta de que eso puede ser, yo creo que empezaremos a notarlo. Entonces sería, digamos, mi sueño. Tu deseo. Pero que creo que al final se hará. Al final no es ciencia ficción, no es una realidad que simplemente es cuestión de ponerla en marcha. Lógicamente, pues tendrá un coste, tendrá una inversión, pero sobre todo tiene que ir acompañado un cambio de transformación, pero no solo de la administración, sino también de los profesionales sanitarios. O sea, y todos tienen que ir en el mismo barco, porque un profesional sanitario que entienda que nadie lo va a hacer mejor que él,
en un determinado proceso que puede ayudar la tecnología, pues es un error, porque pasa en cualquier sistema, en la educación. Yo soy profesor de universidad y yo tengo claro que una clase, un sistema de inteligencia artificial me puede generar demos, gráficos, resultados probablemente mejor que los pueda hacer yo, porque tiene una base de datos que yo no tengo, que es la base de datos de todo lo que necesita, ¿no? Entonces yo creo que en el sector sanitario pasa eso, y yo apostaría por eso, y haría todo el esfuerzo por eso, pero es verdad que eso tiene que partir de la administración pública, pero bueno, yo creo que eso se puede conseguir, y hay que ponerse más a la obra, y ese de luego es mi sueño. Bueno, pues seguro que además, de hecho, en la reciente pandemia que hemos tenido por la COVID-19, hemos visto que se han tenido que utilizar sí o sí sistemas de telemedicina, es decir, consultas que se hacían a nuestro médico de cabecera o incluso a especialistas, porque no se podía salir de casa, con lo cual ya se ha visto que es un sistema efectivo. ¿Qué ocurre? Pues es verdad que es lo que tú dices, que hay que dar el paso, que hay que perderle ese miedo a innovar, y que, por supuesto, claro, la administración tiene que poner de su parte en el sentido de aportar esa economía que pueda hacer factible a que esas herramientas se pongan en marcha. Pero esa sí que es una de las líneas que se ha visto ya, porque se está aplicando en otros países, que a nivel de sostenibilidad del sistema sanitario es de las más eficientes, porque va a llegar un momento que, ya lo dice la OMS, para el año 2030 van a faltar 18 millones de profesionales sanitarios. Si no hacemos uso o tenemos ayuda de otro tipo de tecnología o de otro tipo de mano de obra, vamos a llamarlo así, que nos ayude a llevar a cabo nuestro trabajo, el sistema no va a ser sostenible. La esperanza de vida cada vez es mayor. Cada vez mayor, efectivamente. Cada vez hay más pacientes crónicos complejos, personas mayores que necesitan más cuidados durante más tiempo. Luego están las zonas rurales, como tú bien dices, la telemedicina ayudaría mucho a que esas personas que viven a kilómetros de su centro de salud o de su hospital pudieran tener ese primer contacto, ¿no?, con el sistema sanitario, con lo cual la telemedicina pues se ve ahora mismo como uno de los grandes pilares de aquí a unos pocos años en el sistema sanitario. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Juan Luis, para ser un poco prácticos, ¿no?, porque le estamos contando a nuestros oyentes un poco cómo está el panorama, cómo está esta situación con la inteligencia artificial, pero vamos a llevarlo a la parte práctica. Tú, como ingeniero en telecomunicaciones, como ese portavoz, ¿no?, de inteligencia artificial aquí en España, ¿qué herramientas de inteligencia artificial usas en tu día a día, tanto a nivel personal como en tu trabajo? 1, 2, 3 herramientas. ¿Y por qué las utilizas y para qué? Para que nuestros oyentes conozcan, ¿no?, esas herramientas que tú utilizas. Bueno, a ver, yo soy un caso un poco más atípico, porque aunque me he formado mucho en la tecnología, de hecho sigo participando colaboro en algún proyecto desarrollando algún algoritmo de tema de inteligencia artificial para detección de determinadas señales, ¿no?, dentro de un espectro de señales, que es lo que más me gusta. Por otro lado, no soy un gran usuario de la tecnología a ese nivel todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente estoy viendo muchos amigos que están utilizando todas estas aplicaciones de inteligencia artificial ahora para crear videojuegos haciéndote un personaje contigo mismo. Y bueno, a mí esas cosas no las frecuento, no me gustan, no soy asiduo de esto, pero yo realmente utilizo una sola herramienta de inteligencia artificial generativa, y es la que tengo instalada. Tengo la versión de pago para que, precisamente para que sea más efectiva, ¿no? Aquí podemos ver precisamente que hay muchas inteligencias artificiales, ¿no? Y realmente lo utilizo primero para resumir documentos. Yo me tengo que leer muchas leyes, y entonces cuando viene una ley, hay leyes, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial son 300 y pico páginas. Entonces, bueno, lo primero lo que haces es tener un diagnóstico inmediato, sobre todo cuando son leyes que no son las tuyas. Una ley, por ejemplo, de la ley de los riders en su momento, ¿no?, de cómo se identificaban a en las empresas de takeaway a las personas que tenían que hacer el enlace. Bueno, pues a mí en realidad de esa ley era solo una parte. Bueno, pues tú le pides que te resuma y te puede hacer un diagnóstico previo de lo que tú quieres e ir exactamente adentro de la ley que hay en la que tú puedas participar o puedas aportar, ¿no?
Lo utilizo también para el resumen de reuniones, es muy útil cuando tú tienes una reunión y luego quieres pones el audio a grabar y cuando quieres tener un resumen de la reunión, pues no te hace falta ni tener que estar apuntando. Yo creo que en las reuniones es muy efectivo estar escuchando, ¿no? Si alguien tiene que estar apuntando, se pierde la mitad de la reunión. Bueno, que te resuma la reunión me parece muy útil. Y lo otro que lo utilizo también para generar. En mi caso, por ejemplo, genero muchos gráficos que yo no puedo, que no existen. Yo tengo un gráfico que, por ejemplo, para explicar cómo funcionan las redes neuronales necesitaba una persona con un brazo de 5 metros, ¿no? Una foto de una persona con un brazo de 5 metros para explicar una parte de cómo funciona la inteligencia artificial. Y bueno, pues eso lo genero. Genero imágenes que, por cierto, la ley te obliga, ese es uno de los niveles de riesgo sistémico, te obliga a decir que lo has hecho con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Tú puedes generar, no está prohibido, pero no puedes engañar a la gente, no puedes decir que este libro lo has escrito tú si no lo has hecho tú, no puedes decir que ese gráfico lo has hecho tú si no lo has hecho. Entonces, bueno, tú pones que está hecho con inteligencia artificial y no hay ningún problema. Y luego pues generar algún tipo de documento. Casi todo lo utilizo a nivel profesional. He probado a nivel de ocio a que me programe algún viaje y tal. No sé, yo todavía sigo intentando buscar yo. Y creo método tradicional. Sí, el método tradicional creo que es mucho más atractivo que te lo den todo hecho, porque realmente a mí me pasó una vez que tuve que escribir un artículo en el que me pidieron para una editorial, en el cual publico periódicamente, y se me había olvidado que tenía que entregar el artículo un domingo. Yo venía de viaje, iba a llegar muy tarde a casa, y bueno, se me ocurrió decírselo al ChatGPT que me escribiera ese artículo con el número de palabras que yo quería y tal. Pues me lo hizo tan bien, me gustó tanto, que cuando llegué a casa, que era lo que no quería, llegar a casa cuando llegaba de viaje a las 2 de la mañana, ponerme a escribir hasta las tantas, pero al final lo hice yo, porque me dio tanta rabia que una herramienta de estas, sin experiencia, sin emociones, sin haber vivido cosas que te permitan plasmarlo en un artículo, lo hiciera y me gustara, y no te digo mejor o peor porque no se podría comparar, pero me dio tanta rabia que no utilizo, para este tipo de cosas no lo utilizo, prefiero hacerlo yo. Al final sucumbiré, pero de momento prefiero hacerlo yo. Pero sí que yo creo que es muy, muy importante que la gente tenga en sus terminales aplicaciones de inteligencia artificial, porque si no se va a producir un problema de alfabetización con la inteligencia artificial. O sea, hasta hace nada había una alfabetización digital entre el que tenía acceso a los equipos y el que no, el que podía utilizar las tablets o móviles, smartphone, y el que no. Ahora es con la inteligencia artificial. Es decir, una persona que no sepa utilizar una herramienta de inteligencia artificial para generar el resultado que te pide algo, la empresa, tu propia empresa, cualquier cosa, si no eres capaz de hacerlo y saber cómo lo tienes que hacer y tener saber cómo funciona y tener ese espíritu crítico para poder hacer el cambio y sacar el resultado, el que se queda atrás. Y esto va muy rápido. Es decir, esto no es una cuestión de que haya que ponerse. Entonces yo siempre, cuando doy alguna charla, siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Siempre hago la misma pregunta, dependiendo del auditorio. Pregunto, ¿quién tiene una herramienta de inteligencia artificial, una aplicación, una app en el móvil? Entonces me levanta la mano mucho. Suelen ser las de generativas, pero cuando pido 2, ¿quién tiene 2? Ya me levanta la mano, y cuando pido 3 ya prácticamente no hay ninguno, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, y habrá herramientas para todo. Ahora mismo está el traductor, el que te resume las reuniones, el que cuando te incorporas en una videoconferencia te incorporas tarde, te dice un poco, te resume para ti qué es lo que se ha tratado, o que te prepare una reunión, por ejemplo, en base a las reuniones previas que has tenido con alguien. Yo creo que eso hay que empezar a usarlo ya, y empezar a habituarse a este tipo de cosas para no quedarse atrás. Pues sí, la verdad que sí, que escucharte se entiende. O sea, es verdad que das otra visión a lo mejor diferente a la que podemos tener, y sí que es importante, como tú dices, el cambio ese de cultura. Al final es un cambio de cultura, o sea, vamos a tener que ir, es verdad que cuesta un poquito de trabajo porque no estamos habituados a ir tan rápido, pero sí que es verdad que hay que ir cambiando y dando pasos al frente, siempre con su reglamentación, con sus normas éticas, pero sin miedo, o sea, porque si no, es verdad que esa parte que, como tú dices, de innovación, que es tan importante, la vamos a perder. Y
yo creo que España es una potencia que todavía queda mucho por explotar, pero hay con grandes profesionales, grandes empresas y grandes administraciones que creo que pueden hacer un gran país, mucho mejor, ¿no?, de lo que ya somos. Así que pues nada, bueno, pues Juan Luis, ha sido un placer. Bueno, yo me he quedado fascinada escuchándote porque de verdad ya no es solamente la parte tecnológica, ¿no?, sino todo el bagaje que llevas por detrás, toda la experiencia que tienes, esas visiones que nos has dado, que necesitamos, ¿no?, conocer de los que sois referentes en este tema. Así que pues agradecerte el que hayas participado en este episodio del podcast y bueno, y queda pendiente, por supuesto, siguientes invitaciones para seguir contando contigo. Pues nada, gracias a vosotros. Yo lo decía al principio, la labor que hacéis de formación, precisamente enlazando con lo último que yo decía, ¿no?, de la alfabetización en inteligencia artificial. Creo que es fundamental, y más en un entorno así, de una empresa precisamente que desarrolla, de la región de Murcia, que desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial para el sector sanitario con mucha innovación, mucha tecnología y mucha repercusión, pues nos da un poco el punto de cuáles son las posibilidades que tenemos en la región de Murcia y en España. Y entonces todo esto hay que vincularlo, la tecnología y la innovación, a la formación. Con lo cual, enhorabuena por lo que hacéis y gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Juan Luis. Y nada, ya a nuestros oyentes, pues agradeceros el estar ahí un día más con nosotros en este episodio del podcast de Tecnologías y Salud. Seguiremos hablando, tratando, explorando estos temas tan fascinantes y esperamos seguir contando con vosotros en siguientes episodios. Así que hasta la próxima.